Primero que nada, muchas gracias a TOC México por esta invitación a dar este webinar. Estamos muy contentos de estar aquí. Llevamos ya algún tiempito trabajando de cerca con TOC México. Ellos nos han apoyado muchísimo en cuanto a la capacitación. Nosotros hemos buscado su ayuda para aprender mucho más en cuanto a cómo apoyar mejor a otros pacientes, copacientes, ¿no? de TOC, o cómo dirigir grupos de apoyo, y han sido muy espléndidas. Tania y Cintia, les agradecemos mucho por eso. Y bueno, desearles muchas felicidades también por este aniversario por este milestone, ¿no? Por este logro de 10 años y los primeros 10 años de muchos más que vienen. Y estamos muy contentos de estar aquí. Oliver y yo, como dijo Tania, somos pacientes ya un poco más avanzados en el proceso de recuperación del TOC. Y lo que quisiéramos compartir hoy es una perspectiva un poco más del paciente en cuanto a la experiencia personal que hemos tenido y también a la experiencia que hemos tenido de escuchar a muchas personas en los grupos de apoyo en los que hemos estado y a muchas personas con las que hemos trabajado de cerca. Así que va a ser en esta ocasión, esta charla va a ser un poco desde esa perspectiva, no tanto desde la parte profesional, sino desde la perspectiva del paciente. Muy bien. Los objetivos que tenemos para esta presentación son los siguientes. Primero, nos gustaría que ustedes al final de esta presentación, son pacientes con TOC o que sean profesionales de la salud, especialistas en TOC o no especialistas, se pudieran llevar lo siguiente. Quisiéramos que pudieran lograr enumerar las cualidades, por ejemplo, que requiere un paciente de un terapeuta especialista en TOC. ¿Cuáles son las cosas que se requieren para una recuperación exitosa según nuestra experiencia y la experiencia de muchos de este lado? Algunas señales de que un terapeuta tal vez no está capacitado completamente para atender el TOC, y algunas de las intervenciones también terapéuticas que no solamente puede que no ayuden, sino que incluso lleguen a hacer daño en este proceso de recuperación. Como dije, aunque va enfocado un poco también a la parte de a la parte de los pacientes, creo que también los profesionales de la salud mental aquí, si es que nos acompañan, pueden beneficiarse mucho de esto. Para empezar, la pregunta es, ¿qué es el principal, especialmente para aquellos que no tienen TOC? ¿Qué se siente tener TOC? Es un trastorno bastante malentendido a veces, ¿no? Y no se sabe muy bien lo que es. Se siente que algunos piensan, los que no tienen TOC, que tal vez es una manía simplemente de tener todo ordenado, o que es simplemente una necesidad de querer que todo esté limpio, y es una molestia tal vez. Y sin embargo, es algo mucho más complejo, mucho más que eso. Y la verdad va a ser bastante difícil que alguien que no tiene TOC pueda llegar a entenderlo, a menos que, bueno, aprenda o escuche mucho de las experiencias de las personas. Sin embargo, dos pruebas que generalmente nosotros a veces ofrecemos a algunas personas, especialmente cuando hay familiares o amigos cercanos que quisieran entender un poco más qué se siente tener TOC. Dos pruebas que Oliver y yo a veces utilizamos es una de ellas, si es que no voy a pedir que la hagan ahora mismo, pero si algún día la quieren hacer, en caso de que quieran hacerla para sentir un poco, si es que no tienen TOC, una de ellas es, primero pónganse a pensar en algo extremadamente hermoso, en algo que les inspira ternura, amor, compasión. Puede ser un amigo, puede ser una mascota, puede ser un bebé, pueden ser muchas cosas que son muy importantes para ustedes. Ese es el paso número uno. El paso número dos, piensen en algo absolutamente vil, grotesco, horrible que pueda llegar a pasarles a esa persona o a ese individuo. Piensen en eso, lo más vil, grotesco, horrible que se puedan imaginar, y piensen que eso que le puede pasar a esa persona. Y número tres, piensen que ustedes piensen y tienen que... la imagen tienen que traer a su cabeza donde ustedes son los que causan eso a esa persona. Y número cuatro, intenten por la próxima hora, durante la próxima hora, las próximas 2 horas, no pensar en esa imagen. Y no piensen en esa imagen. Y hagan todo lo posible por no pensar en esa imagen. Va a ser algo bastante difícil. Y es una imagen que tal vez ustedes no vayan a querer tener en su cabeza.
especialmente por su naturaleza. Pero es un poco lo que sienten algunas personas con TOC cuando vienen ciertos pensamientos que son bastante pues grotescos y que no puede uno deshacerse de ellos por más que uno quiera. Esa es por una parte, ¿qué se siente tener esos pensamientos intrusivos, como les llegan a llamar? Por otra parte, sabemos que el TOC, por ejemplo, se va alimentando por varios rituales o varias cosas que la gente quiere hacer para deshacerse de ese malestar. Entonces, lo que generalmente se les pide a las personas con TOC hacer, más bien no hacer, es dejar de buscar esas cosas que les traen ese sentimiento de tranquilidad y se les pide que no los hagan, a pesar de que sientan todo el terror y todo el miedo del mundo, que no lo hagan. Entonces, alguien puede decir, bueno, simplemente, por ejemplo, si tu miedo es algún tipo de tener algún tipo de bacteria, simplemente no te laves las manos y ya. Y no es tan fácil, no es tan fácil. Imagínense, por ejemplo, y si quieren un día imaginarlo también, que ustedes, su terapeuta les dice algo similar o algo equivalente a esto. Ven, acuéstate en las vías del tren, en unas vías del tren, y cuando venga el tren y vaya a venir el tren, no te levantes de las vías del tren, quédate ahí acostado. Y no importa cuánto terror sientas, no importa el impulso que sientas en levantarte, no te levantes de las vías del tren, quédate allí. Entonces, simplemente es algo que para lo que nuestro cerebro no está programado para hacer eso. Y tenemos que quedarnos. Es parte un poco de qué se siente la necesidad de escapar de ese peligro y no hacerlo. Entonces, son dos ejemplos que a veces damos para que pueda la gente un poco que no tiene TOC acercarse un poco y entender un poco más que no es tan simple, este trastorno. Y bueno, como decía, como es bastante malentendido incluso a veces, especialmente por personas que no tienen TOC, a veces hay cosas que nosotros como pacientes quisiéramos que las personas, que los terapeutas supieran de lo que nosotros sentimos o pensamos cuando vamos y buscamos ayuda finalmente. Y lo siguiente de lo que va a hablar ahorita Oliver es una recopilación de opiniones o de pensamientos de varias personas con las que hemos trabajado y que nos han dado en algunos sondeos en grupos de apoyo. Gracias, Fer. Sí, bueno, voy a empezar ahora a hablar de estas cosas, también hablando no solo de mi propia experiencia, pero muchas personas en la comunidad. Y son cosas que realmente son ideas muy comunes que tenemos, especialmente al principio del proceso de recuperación, empezando con número 1, tengo miedo de que me digas que no tengo remedio y te des por vencida conmigo. Esto es muy importante también porque a veces llegamos, y yo puedo hablar por mí mismo también, llegamos a la terapia casi sin esperanza, como sentimos roto, que sentimos que nunca vamos a recuperar, casi hemos dado ya vencida a nosotros mismos. Y también hemos escuchado a veces cosas, el toque es crónico o no hay cura, y cuando interpretamos estas cosas de una manera negativa, también podemos pensar, ok, nunca me voy a recuperar porque ya estoy aquí, ya tengo que vivir con eso toda mi vida. Entonces, es muy importante, ¿no? Darnos un poco de esperanza, no esperanza falsa. Hay remedio, la recuperación, como sabemos, funciona en el TOC. Pero es muy importante, ¿no? Darnos esta esperanza para también darnos la motivación para seguir con la terapia, como Fer acabó de decir con esta metáfora, ¿no? Del tren. Es un trabajo muy duro el proceso de recuperación, y si no estamos motivados, no vemos que hay una razón para hacerlo, es muy difícil ir adelante en el proceso. Tengo miedo de que me juzgues, es algo casi universal, ¿no? Entre las personas con el TOC, especialmente si no eres ya parte de una comunidad, o especialmente puedes pensar, y es muy común eso, que eres el único en el mundo que tiene un cerebro que funciona así, que nadie más en el mundo está haciendo los comportamientos que yo estoy haciendo, o nadie está teniendo estos pensamientos, y entonces tenemos un temor, un miedo de estar juzgado, especialmente por nuestro propio
terapeuta, donde esperamos que alguien me va, ojalá entender, ojalá no va a malentender. Entonces es muy importante que esto es un miedo muy grande entre los sufridores y está vinculado un poco siguiente punto, que tengo miedo de que llames a la policía. Si te cuento de mis miedos y pensamientos, especialmente con ellos, con obsesiones relacionadas con temas de daño, de pedofilia, de bestialidad, de estos temas más tabúes. El temor de contarte este obsesiones o de que el terapia va a decir que son miedos verdaderos o no van a entender que es un síntoma de TOC. O también nosotros tenemos un miedo que, ok, tal vez no tengo TOC, tal vez realmente soy estas cosas o voy a hacer estas cosas. Yo no puedo destacar este punto, no solo de mi propia experiencia, cuántos mensajes recibimos diciendo, tengo mi primera sesión con mi terapeuta mañana, pero voy a cancelar porque no tengo miedo que van a llamar la policía y no quiero ir. Entonces es algo muy importante, especialmente en estos temas que ustedes no transmiten, que saben, ok, esto es un trastorno obsesivo compulsivo, que está en un lugar, ¿no? Seguros y que esto no va a pasar, que ustedes pueden entender realmente lo que está pasando. Punto número 4 es quiero reaseguración de que mi miedo no es real y voy a hacer hasta lo imposible para obtenerla. Esto no podemos destacar más porque somos adictos, ¿no? Realmente al punto de llegar a la terapia ya somos adictos, es nuestra droga. Es la única cosa que ha funcionado, ¿no? De alguna manera para darnos algún tipo de alivio, ¿no? Temporal. Entonces, es como estamos en este ciclo y realmente es común llegar a la terapia solo con ojos de reaseguración todavía. Realmente no hemos empezado este proceso de recuperación, pero también podemos hacerlo eso durante nuestro camino, pero vamos a pedirle manipularte, suplicarte, hacer todo. Realmente es nuestra droga. Y si puedes pensar como un adicto que no tiene su droga, va a hacer todo para obtenerlo. Vamos a hacer preguntas sutiles, como intentando esconder que estamos haciendo una pregunta de reaseguración, como entonces tienes que dar un ojo por eso. No es porque somos con malas intenciones, es porque realmente a veces ese es un pulso muy fuerte para lograr este como sentimiento de alivio. Estoy cansada de que los profesionales de la salud mental me vean como un animal del laboratorio. Esto es un poco porque no a veces podemos sentir que ya somos un poco los payasos, ¿no? Del salud mental, que el TOC es súper mal entendido, todo es broma sobre el TOC y todas estas cosas. Pero más allá de eso, también queremos, ¿no? Una conexión, una relación entre nosotros y el terapeuta, ¿no? Que no somos solo ahí para, como algo para arreglar, ¿no? Queremos esta conexión y como estar tratados como humanos, ¿no? Y esto también creo que es importante. Tengo vergüenza de contarte algunas de mis obsesiones y compulsiones. Ya hablé un poco sobre eso, pero es importante también destacar que realmente a veces somos muy pendientes que los comportamientos que estamos haciendo son como bizarros, no son normales o son, ¿no? Y tenemos vergüenza de realmente decir, ok, estaba no, lavando mis manos por 8 horas, lo que sea, o solo el contenido de nuestras obsesiones, que puede ser de cosas muy raras, muy tabús, de todos tipos de temas. Yo veo también personas con obsesiones que, como decimos, de pensamiento mágica, ¿no? Ellos también tienen una vergüenza porque saben a veces que sus miedos son realmente súper poco probables, como parecen locos, ¿no? Pero ellos ya saben que tocar la manija de la puerta 3 veces no va a salvar su familia, pero sienten este impulso que deben hacerlo. Y esto puede ser algo muy vergonzoso
explicar a alguien porque sentimos como tontos. Entonces, y también esto vincula al siguiente punto, que necesitamos empatía y validación por nuestro dolor. A ver, por dos razones. La razón principal es que yo veo eso siempre en la comunidad de TOC. Tienen mucha empatía los sufridores para todos los demás, menos nosotros mismos. No damos ninguna empatía a nosotros mismos y Tania y Cintia hicieron una presentación excelente ayer sobre la compasión, pero realmente antes de hacer este proceso no sabemos darnos empatía. Entonces, recibirlo es súper poderoso, recibir validación. También desde mi experiencia puede ver que vamos a una terapia y quieren empezar a arreglar el problema ya, hacer el tratamiento ya, vamos. Y realmente al principio solo recibir esta empatía y validación puede ser más poderoso que realmente ir con prisa a hacer el EPIER o otro partes del tratamiento. Así es. Como dice Oliver, realmente hay una gran diferencia, no es una línea delgada, es una gran diferencia entre la validación por el dolor y por todo el sufrimiento que una persona tiene y reasegurarle que sus miedos no son reales. Para las personas que nos acompañen, que no sepan mucho acerca del TOC, reasegurar, porque podrían decir, bueno, ¿por qué no podemos decirle a alguien que tiene TOC que sus miedos no son reales? Pues, obviamente es obvio que no son reales. Realmente ese tipo le llamamos reaseguración a largo plazo no es beneficioso porque nos trae una calma y solo nos enseña que el tema del que estamos preocupados es muy importante y lo buscamos cada vez más, lo cual refuerza más esta obsesión y el ciclo obsesivo compulsivo. Pero eso no significa que el terapeuta no pueda, o las personas, los familiares, los amigos, no puedan validar el dolor y decir, bueno, entiendo que tu dolor es muy grande, sufrimiento, se ve que es algo muy difícil de llevar. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo apoyar emocionalmente? ¿No? De alguna manera mostrar esa empatía, esa compasión, son dos cosas bastante diferentes. Y como dice Oliver, bueno, tanto en los especialistas como los que a veces no son especialistas, a veces se encuentra un poco esta falta de humanidad, ¿no? La falta de humanidad de relacionarte relacionarte con la humanidad del paciente y decir, wow, o sea, yo no tengo TOC, pero bueno, he sufrido también y me puedo relacionar y no significa ponerse a llorar con la persona, ¿no? Necesariamente, pero sí hacerle entender que uno entiende o intenta entender su dolor sin necesidad de dirigirnos al tema, incluso obsesivo. Hay, sin embargo, hay cosas que sí afectan y por lo que hemos visto, afectan bastante cuando una persona a veces va en busca, porque es muy difícil pedir ayuda con el TOC, como dijo Oliver, porque a veces tenemos muchísima vergüenza por el contenido de las obsesiones, tenemos mucha vergüenza por las compulsiones que hacemos y a veces porque sabemos que son irracionales, pero no podemos parar. Y cuando finalmente vamos y buscamos esa ayuda, y nos encontramos tal vez con un terapeuta que nos dice algunas de estas cosas, a veces hace que las cosas se pongan un poco peor o a veces agrava un poco la situación, ¿no? Especialmente, por ejemplo, una persona que tenga ciertas obsesiones acerca de ciertas atracciones sexuales o temas tabú y tal vez si el terapeuta le intenta indagar más para saber, es decir, se muestra preocupado o preocupada por saber pero no te gusta o sí te gusta, ¿no? Por ejemplo, si alguien tiene temas de homosexualidad, de obsesiones de ser homosexual o temas de ser pedófilo, cosas de ese tipo, ¿no? Y el terapeuta comienza a indagar, puede llegar a ser a veces bastante traumatizante. Y lo sabemos de primera mano, ¿no? Comenzar a indagar y hacer preguntas y qué pasó y cuéntame más, es como si el terapeuta estuviera evaluando la situación. Y ahorita vamos a ver, ahorita por qué es importante, porque esa parte es clave para encontrar en un especialista en TOC. También que, por ejemplo,
uno de los peores terrores, ¿no?, de una persona es escuchar que nuestros pensamientos son muy graves, ¿no? Por ejemplo, que lo que pensamos, ese pensamiento es bastante grave y que hay que hacer algo para deshacerse de él porque es algo es bastante grotesco o no debería estar ahí ese pensamiento, o esas obsesiones de alguna manera nos hacen, no son aceptables. Eh, Insinuaciones, por ejemplo, de este tipo de, bueno, es que esto no tiene remedio, el TOC no se cura, y es algo muy, muy común, y es un tema bastante común en la comunidad TOC, y muchas personas lo siguen preguntando si hay cura para el TOC, si no hay cura para el TOC, y la verdad es que no hay una respuesta porque esa no es la pregunta adecuada. Simplemente es lo que vamos a decir. No hay una respuesta adecuada porque esa no es la pregunta adecuada. No es siquiera una pregunta válida porque no es un patógeno. El TOC no es un patógeno. No tenemos aquí, no tenemos el tiempo y el espacio para explicar todo eso, la parte genética y bueno, conductual que lleva a desarrollar obsesiones y compulsiones, pero lo que podemos decir es que no es la pregunta adecuada. Simplemente, sin embargo, decirle a alguien el TOC no se cura, sea lo que sea que intentamos decir, especialmente una persona que está buscando algún tipo de motivación, como dijo Oliver, algún tipo de esperanza, realmente no ayuda. El decirle a alguien eso, ¿no? Podemos decir, alguien puede decir, pues simplemente es la realidad, hay que ser honestos. Hay que tener un poco de cuidado con eso, ¿no? Decirle, por ejemplo, a alguien que tú no tienes TOC, por ejemplo, sin tener las bases, por ejemplo, digamos, profesionales para diagnosticarlo, ¿no? O incluso sin poder indagar un poco más. Eso, por ejemplo, fue algo que a mí me dijeron, me dijeron varios terapeutas. Dos terapeutas me dijeron que lo que yo tenía no era TOC porque yo no me lavaba las manos mucho, ¿no? El tipo de obsesiones que yo tenía eran de otro tipo, eran morales, y decían, no, pero es que tú no limpias y limpias y limpias, entonces no, tú no tienes TOC, porque yo conocí a una persona con TOC, y esto viene de un profesional de la salud mental, ¿no? Y ahí es, por ejemplo, un indicador también de que tal vez este profesional de la salud mental no está capacitado, no tiene mucho conocimiento del TOC. Eh, otra cosa también, por ejemplo, y esto a veces viene incluso de especialistas en TOC que dicen, y que puede ser un poco nocivo a veces, cuando dicen, bueno, lo que has hecho hasta ahorita, toda la terapia esa que has hecho no te ha servido para nada. Vamos a empezar de cero. Y es entendible. Cuando alguien no ha hecho un tipo de tratamiento especializado para el TOC, como la EPR, como la terapia de aceptación y compromiso, sí, es cierto que tal vez no ha tratado de raíz los síntomas del TOC. Sin embargo, las personas también, hay muchos otros aspectos en su vida que los han llevado a buscar ayuda profesional, ¿no? Por ejemplo, les ha ayudado en ciertos aspectos de su vida. Y es un poco como quitar la validación de que esa ayuda que ellos buscaron no fue no les ayudó de nada, que fue en vano, cosas de ese tipo. Entonces también hay que tener un poco de cuidado con eso a la hora de decir eso. Ellos han sido muy valientes, las personas que han buscado cualquier tipo de ayuda, que han buscado algún tipo de terapia. Y aunque no fuera la correcta, han hecho un gran trabajo, a veces incluso de introspección, con buenas intenciones, tal vez no con los mejores resultados, pero con buenas intenciones. Y otra muy, muy común puede venir a veces tanto de terapeutas como de familiares, amigos, ¿no? Ya no te preocupes, ya no pienses en eso, no pienses en eso. Algunas de estas tipo de intervenciones muy simplísticas, ¿no? Los pensamientos son pensamientos, incluso a veces de especialistas en TOC, pues los pensamientos son simplemente pensamientos y déjalas, son pensamientos y ya no significa nada. Quita mucho, a veces puede ser desvalida, ¿no? No valida el peso tan grande que puede llegar a cargar una persona que tiene este tipo de pensamientos. Sabemos que es verdad, que realmente no hay nada de qué preocuparnos, que sí, no deberíamos pensar en eso, pero no es tan simple, no es tan simple como eso. Entonces, no es necesariamente dañino esto, pero puede llegar a cansar a una persona. Simplemente recibir ese tipo de respuestas. Y no te preocupes, no pienses en eso. No te preocupes, no tienes nada que preocuparte, no pienses en eso, son solo pensamientos. Bueno, sí, y
voy a continuar con unas cosas que no queremos escuchar, oír de una terapeuta. Um, Esto es similar al último punto de Fernando cuando habló de no piensas en eso, ¿no? Pero tú sabes que eso no es cierto. Lo sé también, esto está dicho con las mejores intenciones, especialmente como dijo Fernando, de familiares y amigos que te están apoyando, pero realmente no entienden cómo funciona el TOC. Es una de las más comunes cosas que escuchamos y es un poco diferente, creo que en el contexto terapéutico, porque es como se siente un poco, podemos interpretarlo un poco como un poco dismisivo, como si ya fuera tan fácil de que ya sabía que no fue, es cierto, voy a continuar con mi vida, no estaría aquí, ¿no? Entonces a veces estamos tan ansiosos que no podemos pensar racionalmente, otras veces, como mencioné antes, podemos tener saber realmente que no son reales nuestros pensamientos y no puede poder parar nuestras conclusiones de todos modos. Entonces, cuidado también con eso. Yo escuché eso varias veces en mis terapias y yo lo interpreté de una manera un poco dismisiva personalmente. Um, Puede que seas resistente al tratamiento. También esto se trata, ¿no? De uno que no creo que, en mi opinión al menos, hay algo como resistente al tratamiento. Si sigues en el tratamiento correcto, creo que al menos puedes mejorar al mínimo. Y la otra cosa es, como mencionamos, si dices eso a alguien que ya está costando mucho para cortar sus compulsiones, si pensamos que no podemos recuperar, si somos resistentes, no vamos a ver por qué vale la pena dejar de hacer las compulsiones. Si de todos modos voy a tener eso, ¿por qué razón voy a dejar de hacer mis compulsiones? ¿Qué motivación tenemos para realmente hacer este proceso que es por muchos de nosotros muy difícil y largo? Obviamente vale la pena, pero es súper importante también con pacientes que llegan con depresión, con poca motivación realmente en su vida, darles, no, es quitar esta esperanza. También escuché esto una vez y no fue la mejor cosa de escuchar, sinceramente. El último punto, siguiente punto es nunca volverás a ser el mismo. Como el TOC no se cura, no es algo falso, sinceramente, porque estamos en un proceso de crecimiento, de evolución en este tratamiento, pero por muchos de nosotros es como nuestro mayor miedo es que nunca vamos a volver a una vida donde no tenemos ansiedad o no tenemos como hacer compulsiones todo el día. Pensamos que como nuestro cerebro está roto y con eventos reales, por ejemplo, realmente es obsesiones sobre los eventos reales, es normalmente uno de los miedos principales que, ok, mi vida nunca va a volver como antes porque hice X cosa, entonces soy una terrible persona y tengo que vivir con culpa crónica toda la vida. Y entonces cuando decimos eso, no volverás a hacer lo mismo. Puede ser también interpretado como algo como muy negativo por un sufridor. Con la fe en Dios todo se puede. Ese siguiente es muy como especialmente en el ambiente de América Latina, ¿no? Es algo que hemos escuchado mucho y nunca diríamos que el fe no puede tener una posición en cualquier proceso de cualquier persona, pero cuando estamos en terapia, especialmente para personas que no creen en Dios o no son religiosas, escuchar eso puede realmente transmitir casi como la terapeuta no tiene las herramientas, todo está en las manos de Dios y está dando al fe y eso también no queremos escuchar. Si yo, por ejemplo, alguien que no está religioso, escuché eso de un terapeuta, probablemente sería como un señal de como tal vez tengo que buscar otra opción. Um, Llama a los servicios de emergencia si te quieres hacer daño o quieres hacer daño a alguien. Esto es específicamente para personas con obsesiones relacionadas con daño
o sobre obsesiones de suicidarse. Yo lo sé que el principal está ahí, pero con estas personas, esta es la última cosa que queremos escuchar de nuestra terapeuta, porque es como también mi terapeuta piensa que mis miedos son reales, debe ser un problema, es una confirmación de todos mis peores miedos. Si ellos no confían en mí, nunca podría confiar en mí mismo. Entonces, con estas obsesiones tenemos que tener mucho cuidado. Obviamente, después de que tenemos una buena idea que es el TOC, ser muy cuidado con esos tipos de comentarios. He visto muchas personas, especialmente con el tema de suicidarse, y tenemos que tener mucho cuidado porque puede ser como la peor cosa, como dije, de escuchar y confirmación de todos sus peores miedos, ¿no? Y sí, bueno. Y bueno, la verdad es que muchos de estos puntos que ponemos aquí, tal vez fuera del contexto adecuado, no se puedan entender muy bien. También hay que entender un poco que muchas de estas cosas que nos dijeron las personas o que experimentamos nosotros fueron dentro de un cierto contexto. Entonces, tal vez puestos allí no se puedan entender completamente, ¿no? Pero sí, realmente aquí lo que queremos destacar en estas últimas dos diapositivas es, esa es la importancia de que se trate los síntomas, el TOC se traten con un especialista en TOC, es porque muchas de estas, hay muchos matices de cosas que pueden llegar a empeorar un poco el caso de un paciente. Cosas de este tipo, por ejemplo, esta última a mí me la dijo un terapeuta que no estaba capacitado para atender TOC, bueno, no tenía el entrenamiento necesario y solamente creó en mí una nueva obsesión. Yo dije, bueno, si ella piensa que yo puedo llegar a, si me dijo eso es porque ella piensa que yo puedo hacerlo. Y solamente creó una nueva obsesión en mí, que de hecho me ha costado, no, pero fue el detonante de una nueva obsesión. Y pero desde ese entonces. Entonces, es por eso que es tan delicado este tema, ¿no? Del tratamiento. Por otra parte, vamos a ver la contraparte. ¿Cuáles son algunas señales claras de que alguien está en el lugar adecuado, un paciente? Por ejemplo, vamos a ver que la especialista no se muestra preocupado por el contenido de los pensamientos del paciente. Y no significa que le digan, no te preocupes, sabes que esto no... No, simplemente no hay una reacción. No hay una reacción y es completamente todo neutral. Hay un espacio que se crea para poder expresarse libremente, pero no hay una reacción donde dices, pero a ver, pero cuéntame más, pero qué pasó y qué más. Y no hay ningún tipo de reacción. Okay, hay, como dijimos, hay compasión, hay entendimiento, hay humanidad, pero no hay esa reacción. Ese algo muy importante que ustedes van a ver con un especialista capacitado en TOC. Otra cosa, por ejemplo, es que le ofrece esperanza y ejemplos claros de éxito con pacientes anteriores, ¿no? Es decir, ya el especialista en TOC ya tiene ya un bagaje de experiencia de gente que ha tratado con éxito en todos los rangos, ¿no? De severidad del TOC y les dice, ¿sabes? Porque esta es una pregunta muy común siempre de cualquier paciente que va a llegar, les va a decir, pero ¿has tratado a gente con TOC? ¿Tienen exactamente como yo? No, esa es una pregunta muy común, como yo y con mis miedos y se recuperaron. Y es algo que una persona que apenas va comenzando, que apenas la diagnosticaron, que apenas está comenzando, quiere saber si hay alguien que pasó por lo que esa persona pasó y cómo fue el resultado, ¿no? Entonces el especialista le va a ofrecer esa visión, esa esperanza también, decirle sí. Y bueno, tal vez no con nombres y detalles, ¿no? Por la privacidad, por decir sí, tuve algunos pacientes y algunos muy similares o incluso peores que los tuyos y trabajaron muchísimo y trabajamos muchísimo y hubo éxito y están viviendo vidas muy exitosas y saludables. Otro es, por ejemplo, que un especialista en TOC es muy diferente. La terapia, especialmente aquí para los que no estén muy familiarizados, que nos estén viendo, la terapia con TOC, cuando pensamos en terapia psicológica, pensamos siempre en el sillón donde te sientas y nada más estás hablando y hablando y hablando. La terapia en TOC realmente, no sé, de hecho a mí no me gusta mucho el terapia, me gusta mucho sesión de entrenamiento. Es una sesión de entrenamiento, es como ir al gimnasio. Ir con un especialista en TOC es como cuando vas a un coach en un gimnasio y hacen trabajan y trabajan juntos y te dicen no por aquí, no por acá y hazlo así. Es como desarrollar un músculo. Entonces,
Cuando tú vas por primera vez con un especialista en TOC, el especialista sí te va a dejar hablar, obviamente, pero te va a hacer muchas preguntas para poder entender digamos que tu nivel de mental fitness, ¿no? Como de fitness mental, para entender en qué situación estás tú y va a evaluar muchísimo la situación, en qué situación te encuentras en cuanto a tus obsesiones, en cuanto a tus compulsiones, cuánto las puedes resistir, cuánto no las puedes resistir, cuáles son algunos de tus detonantes. Va a hacer muchas preguntas para indagar acerca de tu ciclo obsesivo compulsivo, no tanto del contenido de las obsesiones, sino de ese ciclo. Y es algo muy importante, esa parte. Siguiendo con estos puntos, aquí unos más. Esto la especialista le ofrece al paciente retroalimentación cuantitativa en tiempo real. Creo que es algo importante no solo para ver que realmente estamos en las manos de alguien que está monitoreando nuestro progreso, no sabe dónde estábamos, dónde estamos yendo. La otra cosa creo que es importante con el TOC, cuando tienes como un momento donde, como un recaída, un caída, donde los síntomas regresan o es más difícil compulsionar, es súper muy fácil pensar, ok, no, el tratamiento no está funcionando, no estoy yendo por ningún lugar. Y cuando tenemos, ok, no, vemos que hemos cortado no las compulsiones desde este punto a este punto y solo hemos subido en esta semana y podemos retrabajar en el camino. Es muy, muy importante, es el trastorno de la duda y vamos a dudar de nuestro propio progreso, de nuestro propio terapeuta, si está funcionando. Todo eso va a tener dudas y tener esta retroalimentación es importante y también muestra que estamos realmente en las manos de un especialista que sabe cómo funciona el TOC y realmente que la meta es bajar los compulsiones, no solo que el cliente dice, ok, estoy sintiendo un poco mejor esta semana y es esto la retroalimentación que vamos a tener. La especialista la ofrece el paciente a grandes rasgos un plan de tratamiento con objetivos honestos y coherentes. Esto es muy importante también para mostrarnos el camino que vamos a recorrer juntos, el trabajo que vamos a hacer juntos, dónde queremos llegar y darnos objetivos honestos, ¿no? No, quieres dar esperanza, también no decir que tú nunca vas a tener ansiedad en tu vida o estos tipos de cosas que algunas personas terapeutas pueden decir que puedes recuperar para siempre y esas cosas, pero podemos no quitar las compulsiones, estos tipos de cosas. Y este es muy importante, qué herramientas vamos a aprender todo eso y podemos ver dónde estamos en este camino, dónde estamos haciendo dar esta dirección el cliente. Queremos dirección, porque yo perdí 3 años con un terapeuta equivocado que me estaba dando reaseguración cada semana y yo no tenía ninguna dirección, perdón, porque yo estaba yendo cada semana para sobrevivir la siguiente semana. No, realmente no teníamos ningún plan y por eso no pensé, ok, porque estoy todavía con este terapeuta, porque realmente fue como ir a respirar o tomar un poco de mi droga, compulsionar un poco con él y seguir mi vida. Entonces, cuando tenemos esta dirección, este plan, puede ser muy, muy útil para nosotros saber que estamos en el lugar adecuado. Y la especialista ofrece muestras de empatía y entendimiento del trastorno. Creo que mencionamos, y especialmente Fernando, es sobre la importancia de mostrarnos empatía por nuestro dolor, especialmente cuando nosotros estamos tan duros con nosotros mismos. Y el segundo punto es súper importante, el demostrar el entendimiento del trastorno. Si eres un especialista en TOC, vas a tener un entendimiento amplio del trastorno. Y he pasado a muchas personas, a mí también, donde realmente sentimos que nosotros entendemos el trastorno mejor que el terapeuta. Hasta estamos a veces explicando cosas a ellos, cómo funciona algunos aspectos del trastorno, ellos como,
Y esto no transmite la idea que estamos en el lugar adecuado y que estamos con la persona como correcta para ayudarnos en nuestro proceso. Algunas cosas que nos gustaría, porque sabemos que tenemos un público tal vez bastante diverso aquí, algunas cosas que nos gustaría compartir, especialmente para algunos especialistas en TOC aquí o que se están formando tal vez, o cualquier profesional de la salud mental, es algunos de los pacientes cuando llegan por primera vez a finalmente encontrar un especialista en TOC, finalmente tienen esa oportunidad, vienen de cierto tipo de terapias y tienen ya digamos, un camino recorrido, tal vez no el más adecuado, pero simplemente a veces puede que haya creado, como dijimos, algunos bloqueos, tal vez a ciertos modos de pensar, algunas ideas o algunas creencias. En la experiencia que tenemos de la gente que hemos visto, que hemos conocido en los años pasados, a través de todo en el mundo hispano, hemos visto que mucha gente, por ejemplo, viene de terapias tipo de psicoanalíticas, psicodinámicas, a veces vienen de terapia cognitivo-conductual, pero donde pues les hacen que hagan un tipo de disputa entre sus pensamientos, es decir, que cuestionen los pensamientos, de terapias holísticas, no energéticas, cosas de ese tipo, o simplemente life coaching, ¿no? Con coaches de vida, que no tienen nada de malo. O sea, hemos hablado esto, a veces algunas personas se ofenden cuando publicamos cosas de este tipo, que no es el método apropiado para el TOC. Algunas personas porque dicen que o sea, no es bueno quitar o ser tan cerrados, o criticones me han dicho eso también, o cosas de ese, o a veces más feo, me han dicho cosas más feas. Y la verdad es que no se trata de eso. Sabemos que muchas de estas aproximaciones, yo no diría que todas, pero algunas de ellas son bastante beneficiosas para ciertas cosas de la vida y para aspectos de nuestra vida y para ciertas partes de la psique, pero no para el TOC. Realmente muchas de estas aproximaciones no benefician o incluso pueden ser a veces dañinas para personas que tienen TOC. Como complemento, o sea, como complemento, si a alguien le gusta hacer yoga o le gusta hacer reiki o acupuntura, lo que sea, y le sirve como un complemento, está excelentemente bien. Lo que sea que te ayude a dejar de hacer compulsiones y enfrentarte a tus miedos es excelente. Diríamos que esa es la clave. Sin embargo, a veces por los estudios, por la ciencia, por lo que hemos visto, esas terapias no son las primordiales, ¿no? Para aproximarse al TOC. Sabemos, y creo que se fue algo que nos faltó poner aquí, la terapia de exposición con prevención de respuesta es la terapia estándar y es la que tiene más muestra desde un punto de vista científico en tener mejor eficacia. También excelentes resultados con la terapia de aceptación y compromiso y algunas otras aspectos, también aproximaciones de los que ya vamos a hablar más adelante. Pero realmente nada más destacar esta parte, que algunas personas a veces se han encontrado o han pausado mucho su progreso, a veces porque han continuado en algún tipo de estas aproximaciones terapéuticas por bastantes años. Y es difícil a veces como que salir de esa forma de pensar y parece contraintuitivo el decir, bueno, es que realmente escapar de la ansiedad no es el problema, no es la solución, sino enfrentarla, ¿no? Y parece contraintuitivo porque eso no lo dice nada, no lo dicen casi en redes sociales no vemos casi publicaciones de ese tipo donde digan enfrenta tus miedos, enfrenta los sentimientos, acéptalos, ábrete esos sentimientos. Casi siempre es lo contrario en la psicología popular, ¿no? Por ejemplo, porque hablaba que algunas de estas aproximaciones pueden ser incluso a veces dañinas, porque hay cosas que son bastante dañinas, por ejemplo, en el caso del TOC. Una de ellas, por ejemplo, es retar a los pensamientos, como decía. Es decir, eso no es cierto y mostrar evidencia, ¿no? Por ejemplo, es un poco el primero y el segundo. Eso no es cierto por tal y tal y tal y tal razón. Uno nunca va a poder, cuando uno tiene TOC, uno se da cuenta muy, muy rápido que uno nunca va a poder ganarle a la mente.
la mente siempre va a salir con algo más. Entonces, cuando uno comienza a hacer este tipo de cosas, especialmente animados por parte del terapeuta, hacerlas en nuestra mente, lo que solamente logramos es un cúmulo más de compulsiones mentales que se llama rumia, generalmente le llaman rumia, ¿no? Estar peleando y peleando entre un pensamiento y mostrar evidencia por qué no es cierto, y sí y no, y hay bastantes personas que tienen otras opiniones, como desde el punto de vista de alguien que ha estado allí, que principalmente sus compulsiones son mentales, y por mucha gente, miles tal vez de personas que he conocido, realmente a largo plazo ese tipo de aproximaciones simplemente nos dejan más atascados. Y no es la aproximación ideal, idónea en este caso, especialmente porque hay un nivel extremadamente alto de ansiedad en algunos casos, y simplemente la coherencia no es parte de nuestro proceso cognitivo en ese momento. Por ejemplo, otra sugerencia bastante nociva, eso de suprimir o bloquear, perdón, me faltó bloquear pensamientos, por ejemplo, suprimir, decir, no pienses en eso, o pégate en la mano cada vez que pase eso, o no sé, haz algo, un tipo de respuesta inhibitoria, ¿no? De castigo por tener ese pensamiento. Bastante nocivo también, porque, bueno, simplemente lo que estamos haciendo es reforzando que es muy peligroso ese pensamiento y que es muy importante, y lo que vamos a hacer, lo que va a pasar es que el pensamiento va incluso a presentarse con mucha más frecuencia. También es experiencia personal y experiencia de muchísimas personas, es lo que les estoy comentando. Distraerse, por ejemplo, bueno, no pienses en eso, ponte a hacer otra cosa, no le hagas caso. Esto, bueno, en cierta manera, el reenfocar, el redirigir nuestra atención no es una mala, perdón, no es un mal consejo. De hecho, reenfocar, volver al presente, intentar concentrarnos en lo que estamos haciendo, no tiene nada de malo, ¿no? No tiene nada de nocivo. Sin embargo, distraerse solo por distraerse, por escapar de los pensamientos, es una falta de mindfulness en este caso. Es decir, no reconocer que hay algo que está allí y que de hecho nos está haciendo sentir ciertos sentimientos que no nos gustan. Entonces, distraerse, por escapar de la ansiedad, o simplemente por no querer hacer como si no estuvieran los pensamientos, es una falta de aceptación. Y al final del día lo que va a pasar es que se van a comenzar a acumular ahí esos pensamientos. También buscar información en internet, terrible. Una terapeuta a mí personalmente me dio ese consejo: buscar información en internet y ver cómo todas las personas tienen también mi problema. Entonces, buscar las personas que también tenían mi mismo problema, mis mismas preocupaciones, y bueno, solo se convirtió en más obsesiones y más compulsiones, porque comencé a comparar cómo mi caso era diferente de las otras personas. Realmente el buscar, revisar, reasegurarnos es una compulsión que alimenta la obsesión muy fuerte en el caso del TOC, y por eso el decirnos que busquemos información en internet también, ¿no? Es algo bastante dañino. Obviamente a veces, por ejemplo, rezar, que eso lo escuchamos también de primera mano de algunas personas que conocimos, que su terapeuta les pidió ponerse a rezar allí en plena sesión, cosas de ese tipo. Para una persona especialmente que no es religiosa, bueno, puede ser bastante, tal vez la suena fuerte, pero traumático, en el sentido de que, bueno, eh, hay una desconexión. Hay una desconexión entre la relación en la relación terapéutica, y no, digamos que no es muy ético tampoco, ¿no? Y evitar detonantes. Bueno, esto es extremadamente común. Yo creo que es la más común que vemos, que les dicen los terapeutas que no están internados en TOC a las personas que tienen TOC. Bueno, si hay una cosa que te causa ansiedad, pues evítala, ¿no? Que es otra gran compulsión, las conductas evitativas, el no querer acercarnos a cosas que nos causan ansiedad, o evitarlas más bien. Y bueno, esta es una de las preguntas más frecuentes, especialmente de familiares o de amigos de personas que tienen toques. ¿Pero qué tiene de malo? O sea, no eres un masoquista, no vas a poder. ¿Qué tiene de malo evitar lo que te hace sentir mal? Bueno, en este caso, las obsesiones generalmente que tenemos,
nos hacen creer ciertas cosas porque los sentimientos son demasiado fuertes y creemos que hay peligro donde realmente no lo hay. Entonces, por ejemplo, evitar ciertos números, evitar ciertos colores, evitar ciertos sonidos, evitar ciertos olores, evitar ciertos lugares, cosas que realmente no, donde realmente no hay peligro. El evitarlo solamente nos refuerza esa idea de que de verdad hay un peligro inminente, donde no lo hay. Entonces, yo creo que es la más común, que generalmente van a decir terapeutas que no están especializados en TOC y que refuerzan mucho las obsesiones y las compulsiones. Gracias, Fer. Sí, yo experimenté casi todas de esas cosas en algún momento u otro, como muchas personas. Aquí vamos a hablar, por no terminar un poco, cosas que los pacientes avanzados quisiéramos que los terapeutas supieran. Este punto, yo hice muchas cosas compulsivas, hasta las cosas que deben ayudarnos, ¿no? Es súper importante destacar. La EPR, yo cuando aprendí de la EPR, no tenía terapeuta en este momento, pero aprendí sobre la EPR. Entonces, ¿qué hice? Hice como exposiciones todos los días, muchísimas, para recuperarme ya. Esto es el tratamiento adecuado. Voy a exponerme hasta que recupero ya. Entonces, yo estaba haciendo todo el tiempo para recuperarme exposiciones sin dar cuenta que era compulsivo. Gracias a leer un libro, finalmente descubrí, ok, yo sin duda estoy haciendo esto compulsiva, pero es muy importante que nosotros te enseñes que esto puede convertir hasta en una cosa compulsiva. La terapia en sí misma puede ser compulsiva. Leer libros, yo recuerdo Fer me dijo una vez cuando tuve un momento de alta ansiedad, como leí como 8 libros en una semana o algo ridículo así para recuperar, ¿no? Y esto obviamente no, leer e informarnos es fantástico, especialmente las especialistas, es algo que nosotros recomendamos que nos han ayudado un montón, pero hasta eso puede convertirse en una compulsión y tenemos que tener un ojo para todas estas cosas beneficiosas que no se convierten también en algo para dar alivio al corto plazo o recuperar lo más pronto que sea posible. Sí, esto es algo bueno, vemos que muestra que estamos avanzando, es la cambio en nomenclatura. Cambiamos como hablar de las mismas como detonantes de situaciones. Para dar un ejemplo, podría ser como al principio decimos, no, soy contaminada y no puedo soportarlo, y luego estoy teniendo pensamientos y sentimientos que estoy contaminado, pero voy a hacer lo que quiero hacer. O también, ¿no? Con los temas de TOC. Yo tengo TOC relacional o algo así, que es súper común entre nosotros en la comunidad por una razón, que son temas como obsesionales comunes, pero cuando vamos un poco más allá, decimos, ok, yo no tengo o POCD, pero tengo, ¿no? Tengo unos estímulos difíciles sobre eso, sobre cosas que tengo miedo, y estas cosas sutiles, o soy una mala persona, y cambiamos esto a estoy teniendo un pensamiento que soy una mala persona, muestra que estamos no realmente cambiando nuestra relación con nuestros detonantes, nuestros estímulos incómodos. Y hay miedos centrales, como se dice en inglés, co-fears, que a menudo deben ser tratados. Y eso también hablo no solo de mi experiencia, que es muy clave en mi experiencia, que esto fue algo muy importante, porque yo tuve todos esos temas como sexuales que puedes pensar, de ser homosexual hasta animales, familiares, y cuando una obsesión se terminó, otra obsesión llegó, pedofilia, daño, y también tenía que ver, ¿no? ¿Qué cosas abajo tenía miedo, ¿no? El miedo de ser rechazado, por ejemplo, por la sociedad, o solo para nunca tener paz mental, ese tipo de cosas, y ver un poco abajo de la superficie también puede ser muy beneficioso para ayudarnos más a largo plazo. Exactamente, quisiera hacer nada más un poco de énfasis en las últimas dos que mencionó Oliver. Muy bien, lo que dijo que en cuanto a
una de las cosas que nos han ayudado mucho y es algo que nos hemos dado cuenta, especialmente como decimos aquí a los pacientes que ya estamos un poquito más avanzados en la recuperación, es el crear ese espacio y ya no identificarnos tanto con el TOC, ¿no? Y ya decir siempre, escuchar a la gente decir, es que mi TOC y mi TOC y mi TOC y bueno, hacer un espacio, no es tuyo, ¿no? En ese sentido, tú no eres el TOC o no es tuyo, no es de tu propiedad. Realmente a veces simplemente separar o hacer ese espacio con estoy teniendo este tipo de pensamientos, estoy teniendo este tipo de estímulos difíciles, ¿no? Para un poco para cambiar esa relación, como dijo Oliver muy bien, que tenemos. En cuanto a la importancia de esos miedos centrales, la importancia de ellos radica un poco más en ver cuáles son las cosas que nos importan en la vida. Entonces, cuando identificamos cuáles son muchos de esos miedos centrales, también podemos identificar cuáles son las cosas que más valoramos o que más nos importan en la vida. Y podemos también tener un camino un poco más claro hacia dónde dirigirnos cuando tenemos un punto de elección entre hacer las compulsiones y no hacer las compulsiones, ¿no? Y en muchos casos, incluso nuestro propio pasado, incluso trauma o cosas que podamos traer que a veces dictan nuestra conducta, podemos ver también por qué es que nos duele tanto, ¿no? Donde tenemos ese dolor es porque a veces realmente hay algo que nos importa demasiado y que queremos hacer, que queremos cambiar, que queremos mejorar. Y en eso radica la importancia. Y por último, bueno, queremos terminar con esto. Una cosa importante, ¿no? Es que, y que vemos que a veces que los especialistas en TOC, incluso a veces dejan siempre ACT al final y decían, ACT es la terapia de aceptación y compromiso y dicen, bueno, eso al final cuando ya hemos hecho la EPR. Y sí, la EPR es muy importante, la exposición con prevención de respuesta, sin embargo, cuando utilizamos nos hemos dado cuenta, y esto no es nada científico, bueno, por lo menos no tengo ni siquiera no tengo alguna evidencia científica que haya encontrado, pero seguro debe haber estudios, pero cuando se utilizan principios de algunos de los 6 procesos de la terapia de aceptación y compromiso junto con la EPR, tal como por ejemplo la difusión cognitiva, como la aceptación, cosas de ese tipo, cuando se usan en conjunto durante el tratamiento de EPR es mucho más hemos visto, y tanto esto es evidencia anecdótica, ¿no? De manera personal como en otras personas, que es mucho más efectivo, incluso el tratamiento, ¿no? Entonces, no dejar la terapia de aceptación y compromiso todo para el final y comenzar a enseñar este tipo de procesos. Por ejemplo, no me pasó que cuando yo comencé a aprender de la terapia de aceptación y compromiso, dije, wow, todo esto me hubiera servido muchísimo durante el proceso de EPR, si lo hubiera sabido, para no hacer tantas compulsiones, para tener más disposición al momento de hacer las exposiciones o cosas de ese tipo. Otra cosa también es que, bueno, cuando busquen a un terapeuta y un especialista en TOC, es que, de hecho, esto sí hay algunos estudios, que el terapeuta debe ser un modelo también de flexibilidad psicológica. Es decir, se ha hecho, incluso han encontrado correlaciones que los terapeutas que utilizan, que tienen más flexibilidad psicológica y que tienen esa disposición también de enfrentar sus propios miedos, son personas que también aplican la EPR en sus pacientes. Esos generalmente los terapeutas que tal vez no tienen esa disposición y no la aplican tanto en sus pacientes también. Entonces, también debe haber un tipo de modelaje, podemos decir, no sé si es la palabra correcta, pero de modeling. Debe haber el terapeuta debe también, no tiene que decir toda su vida, pero tiene que ser en cierta manera compartir un poco también cómo esa persona ha utilizado, por ejemplo, ¿no? La aceptación, el enfrentar sus miedos, la compasión por sí misma, por sí mismo, cómo también es un ser humano, ¿no? Y creo que es un tema muy, creo que hemos llevado a través de toda esta presentación, la humanidad, presentarse como un ser humano también, que está a la par, en cierta manera, con el paciente. Y bueno, al final también, solamente para redondear, la EPR es solamente una de las herramientas, o sea, la EPR desde el punto de vista científico es lo que más ha mostrado tener efectividad, eficacia hasta el día de hoy. Sin embargo, sabemos que y esto pasa en todas las ciencias sociales, ¿no? Esto son a lo que se refiere con enfoques ideográficos. En las ciencias sociales hay personas que, bueno, hay casos donde pues las personas somos tan diversas
que hay cosas que aplican simplemente solamente un par de personas o una persona en específico, ¿no? Y hay personas que necesitan mucho más también de otros enfoques, entre ellos, por eso la terapia de aceptación y compromiso es excelente, ¿no? Y la flexibilidad psicológica en ese sentido, porque podemos incluso meter cosas ahí de mindfulness, podemos meter cosas también de la compasión por uno mismo, por ejemplo, ¿no? Sin esa flexibilidad, y si nos ponemos con esa rigidez de simplemente todo es 100% EPR, también no estamos modelando esa flexibilidad psicológica. También es un tipo de aproximación muy rígida y requiere un poco de esa flexibilidad, también de esa suavidad, de esa humanidad que nos da, por ejemplo, la autocompasión, la compasión por uno mismo, el aprender no solamente a llevar sentimientos negativos, digamos, entre comillas, negativos, tipo el miedo, o el pánico, el terror, el asco, sino que los pacientes con TOC también a veces no sabemos llevar sentimientos de amor, compasión, ternura, sentimientos de ese tipo porque nos dan miedo, también nos dan miedo perderlos y no sabemos cómo llevarlos. Y es por eso que necesitamos de este balance, ¿no? Bueno, es lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Ojalá les haya servido de algo. Les damos muchas gracias por haber estado aquí, habernos acompañado todo este tiempo. Y bueno, le damos el tiempo a Tania.